Buenas tardes, compañeras, compañeros de la docencia y al resto de los que se sumen a esta transmisión en vivo de SUTEF Prensa. Estamos con Horacio Catena, secretario general del SUTEF, y vamos a hablar un poco de cómo vienen las reuniones que se están dando en el marco del proyecto presentado por el SUTEF en la legislatura, que tiene que ver con la recuperación de derechos del régimen previsional docente, del régimen de jubilación docente. ¿Qué resultado viene dando estas reuniones que se hicieron tanto en la legislatura, en presidencia de legislatura, como también en Casa de Gobierno? Bueno, primero buenas tardes a todos, a todas. En principio debemos decir que para el sector, para los objetivos del sector, son reuniones importantes y que al mismo tiempo son reuniones que se deben dar con debates que son profundos, porque estamos hablando de dar marcha atrás a uno de los mayores ajustes que se hizo en la provincia en términos previsionales, pero también en términos salariales, en términos políticos, de los últimos 20 años. Creemos que las reuniones han sido, para nosotros, para el balance que hacemos nosotros, han sido positivas, dado de que los argumentos por los cuales presentamos el proyecto no son solo argumentos de tipo de deseo, de merecimiento, sino que pudimos sostenerlo también en la discusión con el gobierno de la provincia, con el sector de la legislatura cuando tuvimos las dos reuniones y obviamente con el presidente de la Caja. Bueno, y en la última reunión específicamente hubo ahí ausencia del Ministerio de Economía y de Legislatura, que se disculparon por no poder asistir, pero igualmente estuvo el Ministerio de Economía. No, de Educación. El Ministerio de Educación y el presidente de la Caja. Sí, obviamente que son ausencias que a nosotros nos evitarían otras reuniones, porque vale recordarle a los compañeros y compañeras que nos están viendo que esa reunión se hizo en función de un pedido que hicimos, dado de que en la legislatura planteaban que, de acuerdo a la opinión que tenga el Poder Ejecutivo Provincial, iba a actuar en la Cámara, y que no hayan estado a último momento la parte legislativa hace que tengamos que discutir. Nosotros pedimos para la semana que viene nuevamente con los bloques para ver cómo continúa el tratamiento de nuestro asunto. El Ministerio de Economía, bueno, eso es importante que esté, pero lo tienen que resolver dentro de lo que serían los tres actores de gobierno: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y el presidente de la Caja. Por lo tanto, ahí no tengo la preocupación, si se quiere. La preocupación es que la semana próxima haya reunión, se pueda ir a una comisión donde se saque dictamen. Ya las condiciones están dadas para que se saquen dictamen. Ya las cartas, digamos, están sobre la mesa, los datos que piden están, y ahora todo obedece a las decisiones políticas que se tomen, porque claramente lo que se ha abierto a partir de que nosotros y nosotras fuimos a la legislatura a plantear un tema tan sensible con la previsión es que salgan a la arena política a justificar políticas anteriores, a intentar desprestigiar al sector. Yo hoy charlábamos con vos, con otros compañeros y compañeras. Si hay algo que quien elige la carrera docente sabe que va a tener, es una vida en la que no tiene privilegios. O sea, la vida de un trabajador de educación, de un docente, es una vida sin privilegios. Eso es importante para nosotros, porque cuando empiezan a hablar e intentan justificar políticas y fracasos políticos que seguramente saldrán de la charla de privilegios, es porque no conocen el sector docente. El sector docente es el único sector de la administración pública que no entra por acomodo. Primero tiene que estudiar, tiene que recibirse, tiene que hacer una residencia y tiene que ir a concurso. Y en el concurso es por orden de mérito. Es el único sector de la administración pública que, mientras los otros festejan el Día de la Familia en el jardín, la mamá de docente está del otro lado. Es quien se pierde los actos de graduación porque está trabajando. Es decir, y tiene un control
año tras año que califica el directivo de la institución, te pone un puntaje. Desde antes de entrar, tenés que tener certificado de buena conducta, todo el andamiaje legal para poder entrar. Una vez que entras, tenés tu cuaderno de actuación donde día por día te pueden calificar. Es decir, es una vida sin privilegio donde nuestras compañeras, porque además tiene una carga misógina muy importante lo que hablaron, nuestras compañeras tienen que acceder a 2 trabajos, que muchos lo ven como doble función, pero son 2 trabajos, para medianamente arañar la canasta familiar, mientras que en otros sectores, que en la caja son deficitarios, con un nombramiento político le alcanza para vivir tranquilo. Entonces, sí, claro que duele. Y dos trabajos, disculpa que te interrumpa, pero 2 trabajos significa que trabaja 4 horas 30 en un trabajo, 4 horas 30 en el otro, ya son 9 horas, y a la vez 2, 3 horas más fuera de estar frente al curso para planificar, para corregir las tareas, para preparar los trabajos prácticos, para preparar las pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo un trabajo oculto que llamamos en la docencia, que te ocupa todo un tiempo, más allá después de las tareas de cuidado que tienen las compañeras, que son el 90% de la docencia son mujeres, que tienen las compañeras las tareas de cuidado y las tareas domésticas, y bueno, la verdad que ahí, si hablamos de privilegio, no sé a dónde estaría. Claro, no hay ningún privilegio, pero además, si ya seguramente te vi que andaba con el machetito de las preguntas filosas, si hablamos de privilegios, también en lo previsional no tenés privilegio. Porque empezás desde el día 1 que tomaste un cargo y eso tiene aportar 2 puntos más que cualquier otro trabajador o trabajadora en tu misma condición. Por lo tanto, en eso tampoco hay privilegio. Pero el compañero o compañera de otro escalafón que entró el 1 de enero del 2021, el 31 de enero del 2021 cumple un año. Y nuestras compañeras, primero, no puede entrar un 1 de enero. Si toma con suerte, toma en febrero. Si toma en febrero, es decir, que de ese año ya perdió 2 meses. Porque febrero lo toma para arrancar en marzo. Entonces ya el año, si consigue una suplencia de todo el año, tiene 10 meses. En un año no junta, en un año calendario, no junta un año de antigüedad. Y si se le cae la suplencia... Como pasa la mayoría de las veces, tomaste una suplencia de 15 días, cortaste 10. A fin de año probablemente, que es la estadística que más abunda, en un año que tiene 12 meses, nuestras compañeras juntan 8. Así en los primeros 4 o 5 años de su vida laboral. Es decir, tampoco tenés privilegio por ahí. Digo, en ese sentido me parece que toda esa campaña de los refractarios, recalcitrantes, que no tuvieron éxito cuando estuvieron en el Ministerio de Economía, chocaron el Ministerio de Economía de Fabiana Ríos, chocaron la caja, porque vamos a hablar seguramente de los números, pero la política que aplicaron en la caja, con los mismos argumentos, o con muchos de los argumentos que hoy da Leonardo Gómez, son los mismos que usaron en el 2016, y quiere decir que algo pasó, porque si son los mismos argumentos, después de tremendo ajuste, el fracaso es total de esa política, ¿verdad? Entonces, el fracaso que se vio reflejado luego en las elecciones, tanto del gobierno de Fabiana Ríos como del gobierno de Bertone. Sí, y lo que es más peligroso, Javier, que es por eso nosotros le hablamos a nuestras compañeras y compañeros estatal y todo lo demás, y obviamente al resto de la población, pero centralmente a los nuestros, es que es el discurso que habla de privilegio, tiene una concepción neoliberal que tenés que jubilarte para ser viejo y morirte. Sí, es un concepto que están manejando, que la jubilación se da por un impedimento a poder trabajar, ¿no? Es un concepto recontra neoliberal de derecha que están utilizando y dicen, bueno, vos te tenés que jubilar si estás viejo o si tenés una invalidez. Claro, rompen el concepto histórico del jubileo, ¿no? Del disfrute posterior a haberle entregado, en este caso, a la educación pública, años de lo mejor que le pudiste dar, y a partir de haber cumplido una etapa de tu vida
al frente de las aulas, dedicarte a otra cosa. Y por otro lado, le sacan al empleador, porque también he escuchado que dicen el sueldo se lo pagamos entre todos, le sacan el carácter de empleador. Nosotros somos empleados del Estado. Sí. O sea, lo que nos paga a nosotros en aporte y contribuciones Es nuestro. es nuestro, no es del Estado. Claro. Es como el salario de cualquier otro trabajador o trabajadora, pero además, Salario diferido, que le decimos. exactamente, pero además tenés otro tema, que pareciera que los docentes no pagan impuestos. Mm. O sea, los docentes no pagan impuestos. No pagan la patente, no pagan el impuesto inmobiliario, no se liquida, digamos, en ningún lado lo nuestro. Entonces, obviamente que ha habido gran indignación en muchos de nuestros compañeros y compañeras. La verdad es que no nos han llamado muchas radios, a mí por lo menos, las radios que me han llamado salí, salvo ayer que estábamos previo al ingreso, creo que me llamó 2 que no pude salir y lo derivamos con ustedes, con algunos de los compañeros de prensa o la compañera de prensa, pero después vuelve a tratarse de una manera irresponsable, mentirosa, el tema previsional y peligrosa. Y también se confunde privilegio, o sea, un régimen, una jubilación de privilegio, como tienen los jueces, como tienen algunos, Claro. con una jubilación especial. Que Pero vamos es otra cosa. a los hechos. Sí. Porque, viste, digamos, ha salido a hablar Bange, ¿no? Bange ha salido a hablar para poner, pero Bange no es Bange, Bange es la expresión del albertonismo, del fabianismo, de todo lo que ajustaron durante todos estos años. Pero ellos tuvieron la oportunidad de cortar con los privilegios. Y no tocaron un privilegio. Por ejemplo, ¿qué hizo Bange? ¿Qué proyecto de ley mandó? ¿En qué se jugó, por ejemplo, para que los jueces que se jubilaron casi sin aporte en la provincia, se le toque la jubilación? Y que tengan que ir a la Corte Suprema. Aunque sea como un acto de dignidad. ¿Sí? Bueno, está bien, me lo van a ganar, pero van a tener que ir a la Corte Suprema. Yo no se lo pago. No, pagaron religiosamente. Por ejemplo, a la dirigencia política de la provincia hay una exgobernadora que patrocina a los exgobernadores para el recálculo del haber. Claro, Bange fue funcionario de esa exgobernadora. Entonces, ahí tampoco tocaron. Y pero es más fácil ajustar a la clase trabajadora. Y al sector docente. Y después dice, ahí sí queremos que haya mucha precisión, por eso tenemos las compu abiertas. Cuando se habla por fuera y no se conoce, y bueno, se puede decir cualquier cosa. Bange y los lenguaraces de los poderosos nombran a los docentes y hablan de privilegio porque tienen que esconder el robo que lo hicieron a los estatales. Y el privilegio que tienen ellos. Y el privilegio que tienen ellos por haber pasado en la función pública. Que hay cosas que no la pueden explicar de su patrimonio. Entonces, como no puede decir, por ejemplo, Bange, cuando estuvo en el fondo residual, cuánto le cobró a todo lo que nos robaron en el Estado, tiene que salir a decir ahora que nosotros queremos privilegio. Pero la base del problema de la caja es la falta de previsibilidad que hace que no se haya devuelto la deuda de los famosos 208 millones de dólares del quiebre del Banco del Territorio en la salida de José Tavillo y el ingreso de Carlos Manfredotti. Esa es la base del problema del sistema previsional. Y ahí hay nombres y apellidos, con responsabilidad política que llevaron adelante eso y quienes se llevaron la plata de la caja que estaba en el banco. Esa es la base del problema. Luego, hablan de estudios actuariales. Como diría ayer Leonardo Gómez, el estudio actuarial se hace sobre la base de los datos que uno le proporciona. Claro. Y si no me equivoco, Bange habló de los datos del 2010. En el 2010, cuando nosotros hicimos el análisis posterior, porque eso duró varios años, los sectores deficitarios, nosotros lo tenemos. Y habíamos hecho un PowerPoint, lo mostramos por todos lados. Si hay algún compañero o compañera que nos está viendo, seguramente habrá visto el PowerPoint que hicimos allá por 2014-2015, donde por ejemplo hablaban
hay muchos sectores deficitarios. La Fiscalía de Estado era deficitaria, los municipios eran deficitarios y la legislatura era deficitario. En el informe de Gómez, que lo tenés vos, Sí. ¿esos sectores siguen siendo deficitarios? Fiscalía de Estado, legislatura deficitario. Sí, sigue siendo deficitario. Son los mismos deficitarios. Es decir, Bange aplicó una política que sigue teniendo. Estos datos que estamos dando, compañeros, vamos a ir proporcionando material para que sea patrimonio de todos y de todas, para que se divulgue. Ahora, en el informe Cascarini, el sector docente no era deficitario. ¿Qué decían? Va a ser deficitario. Sí. Hoy, ¿es deficitario? No es deficitario. No es Y deficitario. también dicen, Va a ser deficitario. Ahora, hay un dato que es muy importante. No es deficitario hoy, cuando se toman los datos del 2019 y 2020, dos de los peores años, porque donde se aplicó el recorte de horas y cargo, que la compañera que nos está escuchando, el compañero que nos estaba escuchando sabe que si era tutora le quitaron el cargo, que le cerraron curso, que las planificaciones, las proyecciones dejaron sin trabajo a cantidad de compañeros, y la compañera y compañero que me está escuchando sabe que el año pasado no se entregaron una cantidad de cargos por la pandemia y teníamos 800 compañeros desocupados. Con esos datos no da déficit ni en la proyección. Ayer la ministra de Educación dijo, nosotros proyectamos creación de cargo docente. Sí. ¿Qué dice Bange? Están en ese estudio. ¿Qué dice Bange? Que se inflaron las horas cátedra. No, se inflaban las horas cátedra y se usaban las horas cátedra para el pago de favores políticos cuando él era ministro de Economía. Claro. Y nosotros la denunciamos en Fiscalía de Estado, por eso hay un dictamen de la Fiscalía de Estado que tuvieron que poner en orden a los auxiliares administrativos cuando pagaban favores políticos con auxiliares administrativos y los repartían como si repartían caramelo. Bueno, nosotros, digamos, a la población se la puede engañar una vez, dos veces, pero a nosotros no nos engañó aquella vez y por eso la docencia luchó como luchó y por eso Bange está resentido y todo el bertonismo que está en los medios, que opera en las redes, que opera en los distintos lugares, están dolidos porque fue la docencia la que le hizo perder las elecciones. Ahora, al resto del establishment político le decimos, acá hubo promesas y hubo compromisos. No nos vengan con viejos argumentos que fueron los que hicieron para que se produzcan los ajustes. Paguen la deuda, porque como le dijimos ayer al presidente de la Caja, lo reconoció la ministra de Educación, parecía que no se le podía sacar plata a nadie en la provincia. Resulta que vino la extensión del subrégimen, el gobierno nacional le dijo, le vamos a extender la promoción y todo lo demás, pero acá van a poner 3 puntos que la Caja queda en nación. Sí. Plata que se produce con mano de obra fueguina va a quedar en nación. Y eso no es que no se podía haber pensado para hacer algo parecido para Tierra del Fuego. Pongo ese ejemplo porque es algo concreto que se está discutiendo estos días. Para que devolverle a los estatales lo que le robaron. No, yo no escuché ningún proyecto, ninguna idea de ese sector que intente recuperar para el Estado, para poder devolverle a la caja de jubilación lo que se le robó. O sea, se licuó esa deuda, se paga una cuota que no alcanza, pero para nada, y con eso listo. Y una caja que no capitaliza, que no tiene ahorros, pero porque se los robaron. Y claro, por supuesto que si hay sectores deficitarios y le va a costar mantenerse y no va a tener sustentabilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene los ahorros con los que podría haberse capitalizado y haber podido cubrir esos déficits que suceden. Claro, como vos decís, nosotros le hablamos a nuestras compañeras, también le hablamos al resto de los estatales, pero centralmente a nuestras compañeras. Primero, no entremos en las provocaciones de los Bange y de los medios que sabemos que han operado siempre contra nosotros, pero tengamos firmeza en nuestras redes y con quienes hablemos. Nosotros, si elegimos la docencia, elegimos una vida sin privilegio. Y ustedes lo saben, compañeras. Y también lo sabe la población, porque es donde nosotros atendemos todos los días a los más vulnerables. Estos pituquitos que no pueden justificar su patrimonio, no pueden justificar su carrera, no nos van a venir a poner a la defensiva
en algo que reclamamos y que nos pertenece, que es nuestro sistema previsional. Le hemos dicho ayer al presidente de la Caja, y se lo hemos dicho a la ministra y se lo hemos dicho, si es tan terrible, permítanos administrar a los docentes la caja docente, ya que va a ser deficitaria. Si es como ellos dicen, en 3 años estaríamos pidiendo por favor volver. Claro. Ahora, eso no sucede. ¿Por qué? Porque la docencia, junto con el escalafón seco, viene bancando el déficit de mucho del resto de los sectores. Entonces también le decimos al resto de los compañeros estatales, ojo con el discurso que instalan, porque si después de 6 años de ajuste, y escuchen bien compañeras y compañeros, si después de 6 años de ajuste, las proyecciones que ahora hace otro actuario también da deficitario, lo que te están diciendo sin decirte es que te vas a ir de vacaciones, te vas a ir de vacaciones y cuando vuelvas te vas a encontrar con que no te tenés que jubilar 5 años más tarde. Porque son las mismas, los mismos datos, las mismas justificaciones, pero el problema es que lo que debería decirme el presidente, que se lo dijimos ayer al presidente de la Caja, si tenés esos datos, ¿qué hiciste? Porque si vos tenés sectores deficitarios, sos el presidente de la Caja, tenés que... Norma hizo algo, nuestra compañera, dijo, nosotros presentamos esto y vamos y queremos avanzar en recuperación de derechos, porque como dice mi organización, queremos recuperar la deuda. Nosotros queremos hermanarnos con nuestros jubilados y jubiladas, a no confundirse. Hemos tenido una reunión con la representante de los jubilados. No nos confundamos. No nos confundamos, porque en los municipales da 2,3, 2,4, 2,18 la relación activo-pasivo. No nos confundamos. No nos confundamos, porque si no hay recupero de deuda, el discurso en un par de años va a ser que hay que congelar de vuelta las jubilaciones y nuestra jubilada de vuelta con jubilaciones de hambre. No nos confundamos, porque hasta que el SUTEF no planteó el problema de fondo que tiene la provincia, que es la devolución de la deuda de los estatales, no había problema en la Caja. Claro. Entonces no nos confundamos, pero tampoco nos resignemos. Nosotros tenemos muy claro que es posible recuperar nuestro régimen previsional. ¿Cómo terminamos ayer? Le vamos a comentar a las compañeras. Le dijimos, bueno, ¿cuál es la discusión? ¿La edad? ¿La determinación del haber? Hablaba sí, la determinación el innombrable. La determinación del haber es la misma que tiene Provincia de Buenos Aires. Sí. Que tiene... Para la docencia. Sí, solo para la docencia. Claro, porque es algo específico de la docencia que tiene altas y bajas durante todo el año. Y que si vos lo llevas a 10 años de promedio, lo matás, le bajás el haber jubilatorio y nunca va a cobrar el 82% móvil. Claro, y eso que no lo pedimos, nosotros se lo hemos dicho, que no es que pedimos cosas raras que en otros lados no esté, claramente hay en otros lugares hay diferencias, pero digamos dentro de lo que es el cálculo del haber, salvo que sea del ANSES, que también tiene otro cálculo diferenciado, es esto. Entonces, nosotros le dijimos a Gómez, ¿cuáles son los puntos del proyecto en el cual vos tenés diferencia? Bueno, no nos pudo decir. Si no nos pudo decir, quiere decir que no está de acuerdo en nada. Si no está de acuerdo en nada, nosotros el lunes vamos a discutir con nuestros compañeros delegados, delegadas y referentes. Vamos a esperar ser convocados en la semana y si no, vamos a continuar con el plan de acción. Porque que nos digan los distintos bloques de la legislatura si van a avanzar o no van a avanzar, que nos diga el gobernador de la provincia si va a avanzar o no van a avanzar en todo o en parte, y que nos digan los motivos por los cuales no se pueden avanzar. No el informe de un actuario que lo hace sobre la base de los datos que le dan, y ayer aparecieron nuevos datos que lo tenía que corroborar. Que lo tenía que corroborar, porque además el informe del actuario, uno de los informes del actuario muy importantes que daban, era que el promedio de edad que nos estábamos jubilando era a los 55 años. No a los 45 que dice Bange. Así que digo, esa es la... Sí, que ese es otro mito, ¿no? Que dice, los docentes se quieren jubilar a los 45 años. Yo no sé de dónde sale eso, porque si uno se recibe hoy con 4 años y medio, que dura una carrera del IPE, por ejemplo, del IPE Florentino Meguino, cualquier profesorado que uno estudie ahí,
son 4 años y medio, o sea, son 5 años. 5, hasta que ¿Sí? hace la residencia. Sí, 5 años si lo haces todo corrido. O sea que, por lo menos 22, 23 años tenés cuando te recibiste. Y de ahí hasta que tenés estabilidad laboral, hasta que conseguís un cargo que te dure todo el año como para sumarlo entero, Sí. pasan 4 o 5 años. O sea que Bueno. no podés llegar a jubilarte con 45 años. O sea, puede haber un caso. Un caso. Sí, pero ya no. Esos casos, ¿cuál puede ser el caso? Aquel que terminó de estudiar ayer, mañana entró a la educación, y tomó y no paró más, hasta no tuvo ni una baja. Muy difícil, muy difícil. Veo que las compañeras que están trabajando detrás de cámara están escribiendo, no sé si es más conveniente que lo escriban o que directamente nos pregunten y así contestamos. Sí, ahí tenemos una pregunta, Marcelo Saldivia, ¿cómo sería si se aprueba con educación especial? Igual que la que tenías antes, Marcelo. 20 años de servicio. Luis Mangieri, Timón. Ya sé lo de Luis Mangieri. Para los mayores de... La compensación. Lo que Timón está preguntando, o Pumba, no sé, Luis sabe de lo que estamos hablando, nosotros sí hay que incorporar el artículo de compensación a partir de los 58 años. Es buena tu observación, Luis. Siempre muy atento y muy preciso. Muchas gracias. Susana Díaz pone que en el 2014 se hizo una estadística y solo el 2% se jubilaba con menos de 50 años. Exactamente. Claro, bueno, es lo que estamos diciendo. Es lo que estábamos caso planteando. Gracias, Susana. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vanessa Soledad dice, yo tengo 19 años de servicio y 39. Y 39 de edad. Debe ser. ¿Cómo dice quién es? Vanessa Soledad. Vanessa Soledad. Nos tendría que explicar, que venga, que se arrime, porque si tiene 39 y 19 quiere decir que arrancó a los 20 años. En ese caso, no, pero es importante lo que plantea Vanessa Soledad, porque son los casos que pone, claro, que entra dentro del 2%, que pone Banque. Por ejemplo, son aquellos también que decían que empezaron a trabajar a los 16 años y entonces tenían 37 años de aporte. Siempre hay excepciones dentro de un proceso general. Sí. Mientras buscan más preguntas, nosotros tenemos que decir que cuándo vamos a Congreso de Delegados, cuándo se empiezan a hacer las asambleas. Bueno, nosotros estamos en estado de alerta y asamblea permanente, se están haciendo asamblea en toda la provincia y Congreso vamos al día lunes. El día lunes vamos al Congreso informativo de estos temas. Y seguramente si no hay ningún tipo de convocatoria, ningún tipo de llamado a reunión, seguramente dispondremos alguna acción para la semana. Bueno, no hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, a no entrar en las provocaciones, pero no bajar la guardia. El régimen previsional docente nos lo robaron, nos lo arrebataron, no permitieron que lo discutamos. Sigue siendo superavitario por más que digan lo que digan y que busquen justificaciones técnicas que luego no se cumplen, porque lo que decían en el 2010, que decían en el 2015, que era deficitario, nunca lo fue. En el peor momento de ajuste en educación, volvemos a tener un informe actuarial posterior que tampoco da déficit. Por lo tanto, son los argumentos de sectores que odian a la docencia, obvio, la han odiado con el manfredotismo en el 2000, la han odiado con el bertonismo en el 2015-2016, y obviamente que ese odio le ha significado perder los privilegios del poder, pero han tenido otros privilegios. Han tenido el privilegio de no ser investigados por el Tribunal de Cuentas, han tenido el privilegio de que las auditorías que se hicieron nunca se conocieron los resultados, han tenido el privilegio de que las causas judiciales de ellos no avancen,
han tenido el privilegio de amedrentar a la docencia sin ningún tipo de consecuencia, han tenido el privilegio de que cuando se jubilen, muchos de ellos puedan computar su haber jubilatorio como funcionario político, mientras que una compañera que pasa por las aulas todos los días va a referenciar su haber en su cargo que tan orgullosamente cumple desde que arranca hasta que se jubila. Muchas gracias y nos vemos en las próximas asambleas si hay una pregunta. Sí, un detalle que también nos parece importante que lo puedan mencionar, el tema del coeficiente, justamente hace referencia a esto una compañera jubilada, de cómo el coeficiente borra el historial laboral de las compañeras. Ese es el coeficiente Bange, eso es lo que pergeñó Bange y eliminó el recibo de sueldo docente, lo eliminó, y por ejemplo, una compañera gabinetista, una compañera secretaria, el año pasado, gracias al coeficiente Bange, no pudo disfrutar del rescalafonamiento que sus compañeras en actividad pelearon, que su gremio discutió, que el Ministerio de Educación otorgó, porque gracias a ese coeficiente, todo ese rescalafonamiento fue a la masa general y entonces se distribuyó para todos igual. Mientras tanto, cuando esa compañera se jubiló, le prorratearon el cargo, por ejemplo, de gabinetista, en 32 horas. Entonces no lo pudo redeterminar ahora en 40 horas, 42 horas, 40 horas. ¿Me explico? Bueno, eso es el autor de eso es Bange. Bueno, ese es el que nos ataca, pero detrás de Bange está el bertonismo, el mismo bertonismo que en los medios cayó, el mismo bertonismo que en los medios avaló el ajuste, y los mismos que cuando nosotros decíamos lo que se venía en la provincia, decía que queríamos mantener los privilegios. Y nos metieron el 1.600 de aumento en el gas, nos metieron los impuestos progresivos con la AREF, es decir, que nos metieron los cargos rompehuelga, que nos procesaron, que nos quitaron a las 5 supervisoras de carrera por enfrentarse al plan maestro. Eso formó parte de toda una política. Y una política que hoy funcionarios, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, te quieren explicar el fracaso que tuvieron, o sea, cómo se hace ahora una vez que ellos fracasaron completamente. O sea, porque ¿cómo llegó la caja Bange? La chocó. Ah, sí, la chocó. Chocó la provincia, chocó la caja, chocó el banco. Una cosa que nos pide la compañera Anita es que podamos dejar claro y volver a repetir cuántos aportantes tenemos por cada jubilado. Hoy tenemos 4,1 aportantes cada un jubilado. Eso significa que es completamente sustentable. Y en un año de acumulación, el superávit de docente dio más de 212 millones de pesos. El sector docente, y es el 80% del superávit. Ahí está. O sea, Del del superávit general, de todo, superávit entre comillas, porque va a cubrir al resto de los sectores deficitarios, muchos de ellos vinculados al funcionariato político, lo pone la docencia. Nada más. ¿Algo más? Bueno, te agradecemos, Horacio, les agradecemos. Gracias por el trabajo, Luana, chicas. y bueno, nos vemos en otra transmisión en vivo de SUTEF Prensa. SUTEF, junto a las y los docentes, siempre.